Hermanos, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir de la palabra de Dios. Siempre siento indigno y ciertamente soy indigno. Solamente Cristo es digno, ¿verdad? Pero tenemos el gran privilegio y oportunidad de servir, responsabilidad, y queremos hacerlo conforme a lo que Él nos enseña en su palabra. Vamos a estar leyendo al ratito en 1 Timoteo capítulo 3. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te pondrás en pie y honrarás al anciano. Tenía más canas antes, ya están desapareciendo. Se supone que con mayor edad debe haber más madurez, ¿verdad? Se supone, debe haber, sí. Pero a veces no es así. Y el hombre que piensa que ha alcanzado suficiente piedad, que ya puede relajarse, pues ese hombre anda en gran peligro. Su orgullo le ha engañado. Está caminando directamente hacia una caída. El tema de este estudio, hermanos, del carácter del oficio pastoral, el tema de este estudio me es tan necesario hoy para mí mismo, como fue en el día cuando empecé, cuando era joven. A todos nosotros nos conviene recibir la exhortación de Pablo en 2 Timoteo 1:6. Él dijo: por lo cual te aconsejo que avives el don, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está acordándolo de que en ese día cuando fue ordenado hubo un fuego en él, hubo motivación, hubo deseos y fuego. Y a veces se aplaca ese fuego, ¿verdad? Y Pablo le dice que avives ese fuego, la motivación, la diligencia que sentía en ese día. Y para nosotros que ya trabajamos como pastores o evangelistas, ancianos de las iglesias, eso incluye el examinarnos a nosotros mismos, probando nuestro carácter personal, y tal vez incluirá arrepentimiento para nosotros que ya estamos en este oficio. Nueva consagración. Pero para las iglesias que contemplan la ordenación de un nuevo pastor, o para los hombres que aspiran a ser pastor, aquí hay instrucción para evaluación y corrección personal. Pero no es solamente instrucción para el oficio, porque el carácter que encontramos enseñado aquí debe ser el carácter de todo cristiano. Debe ser la meta de todo cristiano. Pero el pastor tiene que poner el ejemplo. Tiene mucha responsabilidad. Entonces son requisitos para el pastor. Oremos, hermanos. Padre buenísimo, una vez más te pedimos, Señor, bendecirnos con tu gracia, con la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos abrir nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, tocarnos con convicción. Te pedimos, Señor, abrir los ojos para ver la gran necesidad que existe siempre en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, fortalecernos, avanzarnos en el camino de nuestro Señor. Y para nosotros que ya andamos en este oficio, siendo pastores o evangelistas, misioneros, predicadores de la palabra, Señor, te pido una bendición especial para poder poner el ejemplo delante de tu grey, Señor, de tus ovejas. Porque
La iglesia es tuya, no es nuestra, Señor. Y queremos humildemente, Señor, servir en el oficio que tú nos has dado y hacerlo fielmente. Pedimos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día jueves estudiamos en Timoteo en capítulo 3 y nos enfocamos en los versículos 14 y 15. Y ahí vimos que Pablo sentía una urgencia de hablar, escribir a Timoteo, como él dice en versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Él esperaba ir, hablar a él, hablar a la iglesia, pensaba que posiblemente iba a poder, pero dice para que si tardo, lo escribo para que si tardo, y la forma gramática que usó demostraba que probablemente, él ya sabía que probablemente no iba a poder llegar en la hora que esperaba. Entonces, él dice, son tan necesarios, tan urgentes esas cosas que tengo que escribirlos porque probablemente no voy a estar aquí. Y él tenía varias tareas de enseñar y orientar y corregir. Entonces, él sentía la urgencia de escribir estas cosas. Entonces, en capítulo 1 y 2 menciona varias cosas de enseñanza, doctrina. Pero también entonces en 3 empieza a hablar de el carácter del oficio, porque él tenía que instalar, ordenar ancianos, pastores en la iglesia probablemente de Éfeso y también en las demás iglesias que estaban ahí alrededor. Pablo le recuerda a Timoteo que el liderazgo de una iglesia del Dios viviente no es para quien quiera. Cierta madurez espiritual es necesario. Dios mismo prepara y llama a pastores. Los prepara y los llama. Y Él los da, Efesios 4, a sus iglesias. ¿Se acuerdan que en Corintios habla de dones que da a cada miembro de la iglesia local, el cuerpo de Cristo? Pero en Efesios es diferente. Los dones no son dones para funcionar, los dones que menciona ahí son el mismo hombre, o sea, el oficio. Y habla de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. El oficio es el don que Él da. Entonces es el Señor quien prepara y quien llama y quien da a esos hombres a sus iglesias. Y aquí nos da una descripción del carácter de los hombres que han sido preparados por el Espíritu Santo. Por eso, en seleccionar nuevos pastores hay que proceder con paciencia y con cuidado. Interesante lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 5:22. Él dijo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Hermanos, nunca hay prisa. No hay prisa. Primero es esencial discernir que un hombre ha sido preparado y que es apto para el oficio. En 3:1 y 2 menciona si alguno anhela obispado, buena obra, desea. Pues sí, el anhelo, el deseo, pues eso sí es importante, pero no es suficiente. Muchos jóvenes sienten ese anhelo y deseo, pero todavía no están listos. Y ponerlos en el oficio sería hacer daño a ellos mismos y a la iglesia. Entonces, sí, el anhelo y deseo, eso es importante, pero no es suficiente. Ahí otra vez, siguiendo en 1 Timoteo 5:22, la segunda parte del versículo, dice, ni participes, cuando dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, está refiriendo
al daño que va a hacer el hombre que no fue preparado. Y si tú, Timoteo, lo ordenas al ministerio cuando bien sabes que no está preparado, eres partícipe en los pecados de aquel. Es un aviso para los pastores que ordenan a un hombre sin investigación. Implica que en el hecho de ordenar a uno que no es calificado, vamos a compartir de la responsabilidad por los pecados de tal ministerio. Importante pensar en eso. Entonces, cada iglesia y los ancianos que ya están activos en esa iglesia tienen que proceder con cuidado y paciencia, discerniendo cada caso. Al predicar la palabra de Dios, el pastor enseña las cualidades de la vida cristiana. Ya dije que lo que está enseñando es el carácter para todo cristiano. Pero él enseña o no enseña solamente o desde el púlpito con sus palabras, pero está enseñando constantemente, está enseñando con su vida, está enseñando con su carácter. Está predicando por su manera de vivir y por sus actitudes y por sus palabras afuera del púlpito también. Por la manera en que les trata a los hermanos. Pablo dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Y eso es para todo pastor, todo anciano de las iglesias, sea joven como Timoteo o mayor como Pablo, hay que ser ejemplo. Por eso, el carácter que vamos a ver en 1 Timoteo 3 es necesario en todos los pastores. Para bien o para mal, todo pastor será un ejemplo. Y Pablo está diciendo, hay que ser un ejemplo bueno. Un buen ejemplo de la vida cristiana delante de los creyentes. Y por eso es necesario escoger hombres que ya demuestran el carácter cristiano que es la meta deseada para todo cristiano. Pablo pudo decir a los tesalonicenses que ellos vinieron a ser imitadores de Él y del Señor. Solamente pudieron imitar a ambos, Pablo y el Señor, si la semejanza de Cristo se miraba en Pablo. Si no fue la semejanza de Cristo que se miraba a Pablo, sería contradicción, ¿verdad?, entre ser imitadores de Pablo y del Señor. Para ser imitadores de ambos, la semejanza de Cristo tiene que ser encontrado en Pablo. A eso, hermanos, a eso aspiramos. Si pensamos en los títulos, los 3 títulos que refieren a este oficio, vemos que los 3 títulos refieren al mismo hombre o oficio, sea obispo o supervisor, anciano y pastor. Se ve claramente en muchos textos que se usan pues intercambiando la misma palabra para hablar del mismo oficio. Es un solo oficio. Los 3 títulos sugieren que es un hombre capaz de dar liderazgo espiritual. Será un hombre de experiencia, madurez, que puede guiar y cuidar. ¿Han leído, hermanos? Somos llamados ministros de Cristo, administradores de los misterios de Dios, embajadores en nombre de Cristo, hombres de Dios. Hermanos, qué altivez, qué arrogancia es entrar en este oficio con liviandad. Sin preparación
de vida que el Señor requiere en este oficio. Consideremos entonces, aquí en 1 Timoteo 3 y también Tito 1, las cualidades de carácter que Pablo mencionó. 1 Timoteo 3, 2. Pablo dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí vamos a empezar con esa palabra, irreprensible, irreprochable. Es la idea. Eso no es decir que es un hombre sin pecado o que no haya imperfecciones. Pues si fuera eso, nadie podría ser pastor de una iglesia, ¿verdad? Nadie. Pero sí está diciendo que su testimonio en general, el carácter de su vida, su manera de vivir y ser, no debe tener ninguna mancha sobresaliente, ninguna acusación que puede pegarse. Pues hermanos, va a haber muchas acusaciones, pero que no pueden pegarse. Ningún defecto obvio, ningún vicio que es el manifestado en el carácter de su vida. Y cuando falla o cuando peca, acepta corrección, se arrepienta, pide perdón. Eso es un hombre irreprensible. Aquí veo en versículo 7 de 1 Timoteo 3, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Cuando él dice también, pues implica, y dice que también para los de afuera, implica que estaba hablando de los de adentro, ¿verdad? Porque también de los de afuera. Entonces, Pablo ha estado primeramente pensando en los de adentro, pero no solamente en los de adentro de la congregación, porque dice aquí en versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio. Primero dijo en 2, irreprensible, y aquí dice buen testimonio de los de afuera, buena reputación. La iglesia debe saber algo de sus negocios, sus contactos, sus actividades afuera de la iglesia. Un pastor no va a ganar al mundo cuando tiene mala reputación en el mundo. Un pastor nunca puede decir, no importa qué piensen de mí, con orgullo. No. Sea iglesia o sea el mundo, tiene que guardar buen testimonio, buena reputación delante de todos. Todos los creyentes y también incrédulos deben poder reconocer que el carácter de este hombre muestra que él es digno de ser escuchado. Sabemos que muchos no van a hacer caso. No van a recibir lo que dice, pero pueden ver en el carácter de su vida que usted es digno de ser escuchado. Eso es lo que Pablo aquí dice. Ahí siguiendo en versículo 7 dice, para que no caiga en descrédito. La mala reputación afecta a tu habilidad ministrar, ser escuchado, ser confiado, afecta a tu familia. Ellos sufrirán por tus pecados y mal ejemplo. Afecta a la iglesia. La iglesia será menospreciada o rechazada por tu cuenta y la iglesia debilitada por tu mal ejemplo cuando has caído en descrédito. Y afecta el nombre de Cristo. Cristo es deshonrado. Y muchos dirán, pues, ¿qué tal Cristo? Si este hombre es representante de tal Cristo o tal Evangelio, pues ni es digno de recibir, de creer.
Y todo será por razón del testimonio malo. Y dice Pablo que así, cayendo en descrédito, puede caer en el lazo del diablo. Es que el hombre que descuida su testimonio será atrapado. Seguiremos, hermanos. Las otras cosas mencionadas aquí en esta lista, pues podríamos decir que son una descripción de lo que es ser irreprensible. Y no son una lista completa. Hay otras cosas que pueden descalificar a alguien, pero es lo que el Espíritu nos dio. Voy a dividir estas cualidades en grupos, y primero quiero ver las cualidades que él menciona que tienen relación con la moralidad personal de este hombre. En 1 Timoteo 3:2 dice que debe ser un hombre sobrio, vigilante, es la idea. Un hombre que está evaluando todo con seriedad. No es un hombre impulsivo, pero piensa antes de hablar, antes de reaccionar, antes de hacer. Quiere pensar en qué va a glorificar a Dios y qué quiere el Señor. Es un hombre sobrio, vigilante. También en 3:2 dice es un hombre prudente. Eso es de mente sana, moderado. No es un hombre brincando de un extremo a otro extremo. Prudente. En 3:3 dice que es un hombre no dado al vino, no dado a la bebida. Hermanos, ni es necesario elaborar todo el porqué de esta prohibición, es tan obvio. El Señor nunca prohibió todo uso de vino, sino el abuso de vino. Ellos en ese día tenían pocas opciones en su selección de bebidas. Y Pablo está diciendo que un hombre que no era capaz de controlar su uso no podía ser pastor. Pablo dijo en Romanos 14:21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Tomando en cuenta que Pablo tuvo que aconsejar a Timoteo que debía tomar un poco de vino por su salud, obviamente ellos tenían el costumbre de no tomar vino. Eso era práctica del apóstol y sus compañeros. Pablo está enseñando que el ebrioso nunca, jamás debe ser pastor. Y con las muchas opciones disponibles para nosotros hoy, no hay pretexto para el uso cotidiano del alcohol por ningún cristiano. No hay pretexto. Y especialmente para un pastor. No hay. También en 3:3 dice que ese hombre debe ser un hombre no codicioso de ganancias deshonestas. El hombre atraído a obtener ganancias por cualquier manera posible será una maldición en este oficio. Será un Judas, quien tenía la bolsa de dinero y sustraía de lo que se echaba de ella. Este hombre de tal carácter usará su oficio para ganancias injustas. Si es un hombre codicioso de ganancias deshonestas, usará su oficio para ganancias injustas
Y eso sería prostituir el ministerio. Tendría acceso a las ofrendas que no son suyas, no son de Él. Y los hombres hoy en día que predican que deben estar dando y dándome más y dándome más y dándome más, pues yo no veo que ellos están dando como están recibiendo. No, están manifestando que son codiciosos de ganancias deshonestas. También dice 3:3, no avaro, no avaricioso. Eso no es exactamente lo mismo, aunque es relacionado. El pastor debe ser un hombre generoso con todos, con otros. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Y el pastor debe ser un hombre generoso, no avaro. Siguiendo con cualidades que hablan del carácter personal o moralidad personal, en Tito, Pablo mencionó que debe ser amante de lo bueno. En Tito 1:8. Amante de lo bueno. Debe amar a lo bueno. Lo bueno debe ser lo que le atrae. No debe ser necesario esforzarse para buscar o hacer lo bueno. Eso debe ser lo que ama el pastor. No debe ser una lucha. Lo malo debe ser desagradable. Eso no quiere decir que no va a haber tentación y debilidades, pero lo malo debe ser lo que es desagradable y debe amar a lo bueno. También en Tito 1:8, él dice que debe ser un hombre santo. Santo, buscando agradar a Dios en todo lo que hace. Ese hombre busca crecer en piedad a través de la palabra, a través de la oración, creciendo en la santificación. Si el pastor es hombre de Dios, siervo de Dios, embajador de Dios, encargado por Dios con el cuidado de las ovejas, tiene que ser santo. Tiene que ser un hombre enseñado por Dios, un hombre consagrado a Dios, entregado a Dios. Un hombre que tiene propósito singular, prosiguiendo siempre hacia la meta de conocer a Dios y hacer que las ovejas crezcan en el conocimiento de Él también. También Tito 1:8 dice que el pastor debe ser dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. No se rinda fácilmente a impulsos, influencias. Sabe decir no. Decir no a sus apetitos. Sea comer o beber o sus gustos o sus deseos carnales. Dueño de sí mismo. Volvemos a Timoteo 3 y ahí ahora vamos a ver características que hablan de sus tratos con otras personas. En 3:2 dice que el pastor debe ser hombre decoroso, de conducta decorosa. Quiere decir que trata a todos con respeto. No es un hombre que insulta, no abusa, no humilla. Muchas veces lo he visto desde el púlpito insultar a las ovejas, humillar. Eso no es la cualidad que Pablo describe aquí. También
No será un hombre que actúa con familiaridad excesiva. Especialmente con las mujeres. Siempre mantiene una distancia respetuosa en sus tratos con las hermanas. Muy necesario, hermanos. Puede despertar ideas incorrectas solamente con una mirada o con una palabra, con un toque. Hombre decoroso. También dice hospedador, hospitalario. Tiene una casa abierta, recibe invitados y huéspedes. Eso es cualidad de un pastor, dice. Hermanos, ser hospedador es una oportunidad de demostrar el amor de Cristo. Es oportunidad para evangelizar, es oportunidad para discipular a los creyentes nuevos, es oportunidad para animar a los desconsolados, para ayudar a los que necesiten consejo. Hospedador. La iglesia debe tomar en cuenta eso cuando está designando el salario para el pastor también. Porque si no tiene suficiente para hacer esto, pues ellos están limitando su ministerio. Dice en 3:3 de Timoteo, no pendenciero. Eso quiere decir que no es un hombre inclinado a golpes. No es un hombre riñoso, inclinado a pelear. Hermanos, es cierto que van a enfrentar oposición. Acusaciones injustas, ofensas. ¿Cómo vas a reaccionar cuando ocurre eso? Un hombre pendenciero va a avergonzarse pronto y caer en descrédito. También dice en 3:3, apacible. No puede ser un hombre contencioso. Tal vez esta palabra refiere más a lo que tú como pastor inicias hacia ellos. La otra refiere más a tus reacciones a lo que ellos inician. Pero dice apacible es que puedes enfrentar una situación con tranquilidad, calma, no en forma agresiva, con mansedumbre. El pastor agresivo aleja a las ovejas y es muy difícil aconsejar en ese caso. También 3:3 dice un hombre amable, tierno, afectuoso, paciente. ¿Quieres ser accesible, verdad? Pues estar brusco, impaciente, ¿qué produce eso en las ovejas? Miedo, desconfianza. El pastor tiene que ser amable. En Tito 1:7, él añade, hablando de los tratos con otras personas, Tito 1:7 dice, no iracundo. Un hombre irascible, irritado, inclinado a un enojo que dura. Hay varias palabras que hablan de diferentes tipos de ira, enojo. Y la palabra que usó aquí habla de un enojo que no es el enojo, la palabra que usa aquí, no es el enojo que aparece instantáneamente como un fuego y luego desaparece. Es un enojo más sutil, un enojo que dura por mucho tiempo. Y Pablo dice que no puede ser un hombre así iracundo, que siente ese enojo, que sigue. Y Tito 1:7 dice no soberbio, arrogante,
que busca lo suyo, egoísta. ¿En un pastor? No, hermanos. Tu llamada es cuidar a otros. Entonces tiene que negarse a sí mismo. Pensar que yo siempre tengo la razón. Pues debemos poder aprender, ser enseñables, recibir corrección, tener ese espíritu manso, no soberbio. Y Tito 1:8 dice justo. Eso refiere a tus tratos con otras personas. El pastor tiene que hacer lo correcto con otros. Porque la iglesia quiere decir otros, ¿verdad? Han oído del hombre que dice, ay, me encanta trabajar en la iglesia, lo que no me gusta son las personas. No, la iglesia es las personas. Entonces tiene que ser un hombre justo en todos sus tratos con otras personas. Pues entonces Timoteo, después de eso, nos muestra unas características de su familia. También son muy importantes. En Timoteo 3:2 dice, marido de una sola mujer. Hermanos, ha habido mucha discusión a través de los siglos acerca del significado de estas palabras, y yo ni voy a meterme en el debate sobre estas palabras, eso sería para otro día. Pero prefiero apuntarme directamente al corazón del asunto que él está tratando aquí. Las palabras exactas del apóstol son esto: hombre de una sola mujer. Pablo existe fidelidad incuestionable. ¿Entienden eso? Hombre de una sola mujer, fidelidad incuestionable. Hombre, ¿tienes deseos, afecto, atención, amor para una sola mujer? Ustedes me entienden y estamos distinguiendo entre el amor sano, cristiano, que debemos tener para todos los hermanos y las hermanas también, y aparte de eso, el amor y afecto que siente entre los sexos, ¿verdad? Hombres y mujeres en relaciones personales. La pregunta es, hombre, si sientes atracción a otras mujeres aparte de tu esposa, ¿sientes euforia hablando con ellas? ¿Sientes placer prestando atención a las hermanas? ¿Buscas tiempo a solas con ellas? No debe existir duda que el hombre de Dios ha dado su corazón a una sola mujer y que ella es dueña de ese hombre, de su corazón. Ella es la mujer única de él. Negligencia en esto descalifica a un hombre para el ministerio.
También en 3:4 él dice que gobierne bien su casa. Debe ser un hombre que ha demostrado autoridad, sabiduría, amor en su casa, en su familia. Ya ha demostrado en su familia su dedicación a llevarla y guiarla en el camino de Dios. Un hombre que no enseña a sus hijos no va a enseñar a la iglesia así como debe. Se manifiesta atención personal a todos de su familia según su necesidad individual. Lo ha hecho bien y hay frutos. También su esposa está unida a él en su cargo. En su cargo, el llamado que él siente, el deseo que siente, si ella está opuesta, pues le va a ser difícil. Siempre la esposa debe ser una ayuda idónea, entonces ella tiene que ser ayuda idónea para un pastor. Tiene conducto la mujer que no cancela la influencia del hombre, del pastor. Un hombre que gobierna bien su casa. Y también dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, sujetos con toda dignidad. Quiere decir que no permite desorden, ni permite falta de respeto, no consiente en la mala conducta sin aplicar disciplina. Sí he visto pastores que nunca disciplinan a sus hijos. Es un descrédito. Tito 1:6 nos da palabras un poco diferentes y aquí puede ser doloroso y bastante difícil porque él dice que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía. Ningún hombre puede salvar a sus hijos. No puede efectuar la salvación de sus hijos. Pero dice Pablo que debe tener hijos creyentes. Una interpretación, hermanos, de la palabra aquí, creyentes, reconoce que es la misma palabra, y si quieren leerlo conmigo en Tito 1:9, cuando dice retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, dice palabra fiel. Fiel es la misma palabra traducido creyente aquí arriba. Entonces, en ese caso, es interpretado la palabra decir que son hijos fieles en el sentido que son dignos de confianza, no son hijos rebeldes, no son hijos mentirosos que van a vivir engañando a todo el mundo, pues no son ladrones, son hijos fieles, como puede haber en cualquier familia, aunque no conocen al Señor. Están sumisos y no hay escándalos en su vida. Así es en muchas familias cristianas, ¿verdad? Aun cuando los hijos no han sido convertidos, pues su vida no es como la vida de los niños del mundo. Pues eso es una interpretación. Pero es difícil, hermanos, escapar la realidad de que la palabra creyentes parece ser la traducción correcta en esta frase. Y así casi todas las versiones, inglés y español, también traducen la palabra aquí, creyentes. Todo el propósito de estos requisitos es el bienestar de la iglesia y el buen testimonio. Hijos que abiertamente viven negando la fe de su padre y de la iglesia, donde él sirve
Esos hijos ocasionan descrédito a un pastor. Con todo, Pablo no menciona una edad en que debe ser aplicado el requisito, ¿verdad? Entonces, si tienen que ser creyentes, entonces cuando nacen, pues vamos a renunciar del oficio porque todavía no son creyentes, o esperamos hasta los 6 años, o esperamos hasta 12 años, o 16, pues no hay edad dado aquí. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Pues es tal vez más difícil. Yo creo que ambas interpretaciones terminan con la misma aplicación. Mientras que los hijos siguen sumisos, participan respetuosamente en la iglesia, sin disolución o rebeldía, un pastor debe seguir en el oficio. Los hijos no están negando al Evangelio, nada más no pueden dar el testimonio que han sido regenerados. Pero cuando los hijos, y eso es lo doloroso, cuando los hijos llegan al punto de negar la fe abiertamente, y entonces empiezan a vivir en los deseos de la carne, es tiempo de resignar del oficio. Eso dice Pablo, por el Espíritu. Persistir en el oficio mientras que los hijos viven escandalosos ha causado mucha vergüenza y tristeza en demasiadas iglesias. Oremos siempre por todos nuestros hijos y especialmente por los hijos de los pastores. Y Pablo termina con las palabras, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Qué comentamos? En último lugar, él tiene palabras que hablan de su relación directamente con la iglesia. En 3:2 de Timoteo dice que ese hombre debe ser apto para enseñar. Hermanos, apto para enseñar es mucho más que tener el don de hablar. Hay muchos que pueden hacer a los oidores hacer reír o hacer llorar o impresionar con su erudición. Algunos sí saben muy bien simplemente informar. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice apto para enseñar. Tito hace claro, Tito 1:9, que ser apto para enseñar quiere decir que tiene que ser alguien que conoce bien la palabra, porque dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel. Entonces quiere decir alguien que conoce bien la palabra. Entonces es un hombre estudioso, un hombre que afirma la sana doctrina. Pero Pablo dice ahí, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, quiere decir que su enseñanza es enseñanza ortodoxa. Él tiene conocimiento más amplio que sus propias opiniones.
No es que él tiene su Biblia y él lee su Biblia, entonces con eso él puede explicar la Biblia. Pues y yo no quiero saber nada de lo que han enseñado a través de la historia. Yo no quiero saber qué predican los bautistas o los metodistas o los presbiterianos. Yo tengo mi Biblia y yo estudio mi Biblia y yo predico. No, Pablo dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Entonces, él sabe algo de la historia. Él sabe algo de qué ha sido enseñado a través de los siglos. Y que él no está saliendo en una vereda a solas, andando perdido. Él es retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y no es seguidor de novedades, sino firmemente él sigue con el mismo mensaje que predicaba Pablo, que predicaban las iglesias a través de los siglos. Aparte de eso, Pablo dice, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer. Dije que apto para enseñar aún es más que simplemente informar. Sabe aplicar la palabra al caso de sus oyentes. En 1 Timoteo o 2 Timoteo 3, palabras muy conocidas, 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí habla de que la palabra es útil y dice para enseñar. Lo que está diciendo con esto es que sabe explicar lo que sí es la verdad, lo que sí es la voluntad del Señor. Sabe enseñar. La escritura es útil para enseñar y para redarguir. Eso es, al contrario, sabe demostrar o explicar lo que no es la verdad y lo que no es la voluntad del Señor. Entonces dice, para corregir, y eso es para volver a los descarriados, volver a la verdad y la voluntad del Señor. Entonces, para instruir, eso es para establecer firmes en la verdad y la voluntad del Señor. Entonces, así vemos que la Escritura es útil para lo que sí, saber lo que sí es, lo que no es, para volvernos a lo que sí es y para establecernos. Y eso entonces muestra que tenemos que aplicar, no simplemente informar lo que dice. Si les gusta, está bien. Si no les gusta, pues ni modo. Y si quieren aplicarlo, pues así sea. No, el pastor sabe aplicar la palabra. Sabe instruir, corregir, exhortar, consolar, animar y aplicar la palabra al caso de sus oyentes. Eso es apto para enseñar. Y entonces, en 3:6, él dice, no un neófito, sea un hombre recién convertido. Pues muchas veces vemos en un hombre recién convertido que tiene mucha inteligencia, imaginamos, pues ese sería muy bueno. Pero inteligencia no es suficiente. Elocuencia no es suficiente. Celo tampoco, no es suficiente. No un neófito. Dice, no sea que envaneciéndose, que se envanezca. Hay gran peligro de
una opinión demasiado alto de sí mismo. Pues el Señor ganó un pescado muy grande, un nuevo récord cuando fui convertido. Y yo soy pastor. No. Muy gran peligro de una opinión demasiado alta de sí mismo en un recién convertido. Ese hombre todavía no conoce sus debilidades, sus límites, su necesidad de crecer. El oficio del pastor tiene que ser persona con experiencia, que conoce a sí mismo, que desconfía en sí mismo y confía en el Señor y depende de Él. Para que no caiga en condenación del diablo, dice Pablo. Satanás, por su alta opinión de sí mismo y su deseo para tener más poder, perdió todo. Y el neófito podría ser responsable también por mucho daño, por su alta opinión de sí mismo y deseo para poder. Y entonces caería en la misma condenación, o podría cerrar la puerta contra oportunidades futuras, presentes, descreditarse y simplemente tener que esconderse en un rincón y escuchar por buen rato para no traer descrédito a la iglesia. Hermanos, Pablo dijo que estas cosas son necesarias. Aceptar menos ha resultado en mucho daño en las iglesias, y ha habido iglesias lastimadas, iglesias divididas, aún iglesias destruidas. La causa de Cristo en el mundo ha sufrido reveses, han ocurrido tropiezos, caídas que nunca deberían ocurrir, vergüenzas, tristezas, deshonra. Hermanos, tales heridas toman mucho tiempo para sanarse. Pero guardar fielmente estas cosas ha resultado en mucha bendición, mucho gozo, mucho crecimiento en las iglesias del Señor. Así sea, Señor. En la vida de todo cristiano, pero especialmente en los siervos del Señor, los pastores, los que anhelan ser pastores, y en todas sus iglesias. Gracias, hermanos.